Buenas tardes amigos, una vez más estamos aquí en este Día del Señor y en esta ocasión les quisiera hablar acerca de la doctrina de la justificación. Esta es una de las doctrinas más maravillosas que existen en la palabra del Señor. Se trata acerca de cómo Dios justifica al hombre, porque el problema del hombre es el pecado. Y la pregunta que todos debemos hacernos es: ¿cómo puede Dios, un Dios que es santo, justificar a una criatura que está llena de pecado y ha pecado en contra de Dios? ¿Cómo puede Dios justificar al pecador sin quebrantar su propia ley? Porque la palabra de Dios dice que el alma que peca morirá y que la paga del pecado es la muerte. El apóstol Pablo habla acerca de esta gran doctrina en su carta a los Romanos en el capítulo número 3. El apóstol Pablo dice que el hombre es justificado en las bases de la fe, ¿verdad? Él dice eso en el capítulo número 3 de su carta a los Romanos, porque el hombre por sí mismo, dice el apóstol Pablo, no se puede justificar por medio de sus obras, porque por las obras de la ley, dice el apóstol Pablo, ninguna carne será justificada delante de Dios. La palabra que Pablo usa para justificar es un término jurídico. Es la palabra griega dikaiosune, y quiere decir que habiendo estado enfrente del magistrado, habiendo estado frente al juez, el juez declara a una persona inocente, declara a una persona exonerada de todo cargo en contra de él. Esta es la palabra que usa el apóstol Pablo para describir la justificación. Todo el que está en Cristo, todo el que cree en Cristo Jesús, es justificado en las bases de esa fe, recibe la justificación. Lo que quiere decir es que Dios declara al hombre inocente como si nunca hubiese pecado en las bases de la fe en el Señor Jesucristo. El hombre es justificado delante de Dios no por lo que hace, pero por lo que Cristo ha hecho. No por nuestras obras, pero por la obra de Cristo. Este fue la gran discusión, este fue el tema de la Reforma en los años 1500, porque la religión de la Iglesia Católica había usurpado el Evangelio verdadero y había suplantado las enseñanzas de los apóstoles por las enseñanzas de los hombres, y enseñaba que el hombre es justificado por medio de los sacramentos de la Iglesia. Pero el Evangelio del Señor Jesucristo nos dice que el hombre no es justificado por los sacramentos o por ninguna cosa que él hace, pero es justificado por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Todo el que cree es justificado por medio de esa fe. Y esto es el producto de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces es importante para nosotros como cristianos entender que si somos salvos es por medio de la fe. En la fe, no en nuestra fe, no porque tengamos fe, sino porque la fe verdadera nos apunta hacia la obra redentiva del Señor Jesucristo. Así que todo el que cree es justificado en las bases de la fe en la obra redentiva del Señor Jesucristo. Esta es la palabra de Dios, que todo el que cree en el Hijo de Dios, en aquel a quien Él ha enviado, es justificado
por medio de esa fe. Y esta es una enseñanza que es importante y fundamental para la cristiandad. Entender claramente qué significa el ser justificado. Esta justificación es para siempre. Esta justificación es para todo el que cree. Todo el que cree en Cristo está en Cristo. Todo el que pone su fe en la obra redentiva del Señor Jesucristo es justificado para siempre por medio de esa fe. Y esa fe no viene sola, viene con obras, viene con el fruto de la fe, pero es el resultado de la fe. Porque con la justificación también viene la santificación, que es el producto de la justificación. Todo el que es justificado, también Dios le santifica. El proceso de santificación dura por toda la vida. Es el resultado de haber creído en Cristo. Es por eso que las Escrituras dicen que todo el que está en Cristo es una nueva criatura. Y esto es importante porque tenemos que entender que somos justificados no por obras que hemos hecho, pero para obras. Ese es el destino de nuestra justificación, que habiendo recibido el perdón de nuestros pecados por medio de Cristo, ahora, por medio de esa fe, produce el fruto del arrepentimiento, que es la vida nueva que el creyente recibe por medio del Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo que trabaja en nosotros, santificándonos, conformándonos a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Y esto es algo importante y espero que les sea de utilidad y que les ayude a entender y a tener más seguridad en lo que han creído, poner su fe en el Señor Jesucristo y sigan creciendo en la verdad de la palabra de Dios. Así que el Señor les bendiga y les guarde, y en la próxima ocasión los volveremos a ver. Y para más videos pueden ver en el link que vamos a dejar abajo para más enseñanzas. Así es que el Señor los guarde y los bendiga. Amén.